Mic check, 1, 2. Mic check, mic check. Shalom, shalom Israel. ¿Cómo estamos? Espero que todos estemos bien. Bienvenidos otra vez a otro episodio de los discípulos a la palabra. Esta tarde vamos a estar hablando, el tema es teme a Dios. Teme a Dios. Vamos a empezar con la escritura en Eclesiastes 12 y versículo 13, por favor. Mi nombre es Ashna Paz y mi hermano aquí. Malacaya. Buenas noches. Buenas noches. Y 13, el libro de Eclesiastes. Usualmente esta es una escritura que usamos al final de lecciones, pero para poder entender bien qué estamos hablando esta tarde. Este es el libro de Eclesiastes, capítulo 12 y versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. So dice, la conclusión de todo lo que se puede hablar es esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. So la clave es primeramente temer a Dios. Temer significa tener respeto hacia el Altísimo, el que nos ha creado, el que nos dio la vida. So dice, teme a Dios, ten respeto a Dios. ¿Qué más? Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. La razón por que estamos vivos y estamos existiendo es para eso, es para poder enseñarle al Altísimo que entendemos el deber que es temerlo, respetarlo y comportarse de la manera correcta que Él nos dio en instrucción por medio de esa Santa Escritura. So, otra vez dice, teme a Dios. Leo el principio, por favor. Versículo 13, Eclesiastes 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Continúa. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Sea buena o sea mala. So, es la razón por cual tenemos que actuar de una manera correcta siempre. Y esto es algo que tiene que ser no solo 1, 2, 3 personas, sino que nosotros como una nación, porque se le hace más fácil la vida a nuestra nación, a nuestros prójimos, si todos nosotros nos comportamos de la manera que es la manera adecuada, de acuerdo a la Santa Escritura. Pero por eso dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Con ese conocimiento uno tiene que de por sí actuar de la manera correcta para poder estar en paz uno mismo con lo que viene y lo que se acerca o lo que se aproxima en el futuro. Así uno sabes que mi conciencia está libre. Todo lo que he hecho está al punto, acuerdo a la Santa Escritura. Eso te mantiene de tantos problemas y de tantas opiniones y, ¿cómo se llama en inglés? Se dicen evil suspicions. Sospechas malignas, o sea, sospechas que uno se imagina pero no son reales, sino que no son verdades, porque yo sé que si mi hermano teme a Dios, yo sé que él va a estar de acuerdo
con lo que dice el libro en todas sus obras que él está viviendo de la vida, o sea, diariamente. Eso significa que mi esposa, mis hijos, todos, si tememos a Dios, vamos a estar en orden con lo que Dios nos ha dicho, con lo que Dios requiere de nosotros, porque al final del día dice, esto va a hacer que todo sea más fácil entre ustedes como nación. Pero muchas veces no entendemos eso. Por eso alguien puede decir algo de alguien que otras personas nunca hicieran ese comentario porque conocen a esa persona, a ese hermano, a esa hermana. Pero alguien que viene sin el entendimiento de Dios, sin el temor de Dios, dice cosas que de por sí no son, pero ya dan la interpretación o uno puede analizar de dónde viene esta persona. Alguien que está hablando malo o mal de alguien que es justo y lo muestra día tras día, no solo con una persona, sino con todas las personas con las cuales él o ella interactúa. Pero viene una persona y empieza a hablar mal de esa persona que de por sí tiene un buen reporte. Ahí ya puedes ver el espíritu de esta persona que viene es maligno. ¿Por qué? Porque no teme a Dios. Porque si tuviera el temor a Dios, antes de decir algo que no es, esa persona fuera a confirmar que lo que ella o él está por decir es algo real y no es una ilusión, algo falso, o sea, una sospecha falsa, una acusación falsa. Pero eso no lo hacemos muchas veces. Muchas veces nomás miramos y nos imaginamos cosas que no son y ponemos a gente en ciertas situaciones que ni deberían de estar, pero porque nosotros no nos importó esa alma, hablamos de una manera muy fuera de orden, muy reckless se le dice en inglés, o sea que está fuera de orden, sin cuidado. Estamos aquí haciendo cosas y hablando sin cuidado, sin saber que la escritura dice, mira, vas a ser juzgado por todo lo que tú dices y mencionas fuera de tu boca. Otra vez, entonces, si ese temor está ahí, uno va a ser más calculado con lo que uno dice en las conversaciones en que uno participa. Va a poder leer el cuarto y saber que, ¿sabes qué? Yo soy chistoso, pero ahorita no es para chistes. Ahorita no es para que yo diga lo que usualmente digo entre compañía que me conoce, sino que uno va a actuar de la manera necesaria para no ofender. So, vamos de ahí, vamos al libro de Proverbios 9 y 10. Proverbios 9 y versículo 10. Shalom a toda la familia en línea. Este es el libro de Proverbios, capítulo 9 y versículo 10. El temor de Jehová es el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Escucharon eso? Dice el temor de Jehová. Si quieres recibir sabiduría, obtener sabiduría, la escritura te acaba de decir que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Qué más dice? Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Imagínense eso. Si uno anda buscando sabiduría e inteligencia, la escritura te explica, para poder recibir eso, primeramente tienes que temer a Dios. Tienes que tener respeto al Altísimo. Pero eso usualmente no lo tenemos. Eso usualmente no, exacto, no hay conocimiento. No hay conocimiento y ese miedo, ese temor, ese respeto no existe. No existe y después al final del día, ¿qué pasa? Hay puro caos. Hay puro caos y la inteligencia que estás recibiendo, estás recibiendo inteligencia y también un poco de, como dice, ¿qué es? Sabiduría, disculpen.
pero no es la sabiduría que viene del Altísimo, no es la inteligencia que viene del Altísimo, sino que viene del contrario, o sea, del poder contrario, que es lo negativo, lo injusto, lo maligno. Y eso es lo que de por sí tenemos acceso fácilmente, porque eso es lo que nos motiva como nación, sean nativoamericanos, morenos, hispanos. Eso es lo que conocemos y eso es lo que nos da ¿cómo se llama? La vida de por sí, que al final del día es la muerte. Las drogas, ¿cómo se llama? Todas las cosas que no son de acuerdo a la Santa Escritura, cuando se viene, digamos, por ejemplo, cosas sexuales y morales, drogas, el narcotráfico, todas estas cosas, el entretenimiento innecesario, que al final del día nos desconecta de lo que tenemos que estar haciendo. Entonces empezamos a actuar de una manera que a nosotros parece que es correcta, pero no es correcta, sino que, como dice la Escritura, al final del día nos trae la muerte. ¿Pero por qué? Porque el temor del Altísimo no está presente. Lee esa Escritura otra vez, por favor. Proverbios capítulo 9 y versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Exactamente. Vamos de ahí, vamos a Ezequiel 33, por favor. Porque otra vez, teme al Altísimo, teme a Dios, teme a Jehová. Es muy necesario entender esto, porque sin el temor, otra vez, acabamos de leer, que todo lo que nosotros pensamos no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque no tenemos ese temor al Altísimo. Y sin ese temor al Altísimo no vamos a poder superar o obtener lo que de por sí nosotros pensamos en obtener. Lee eso, por favor. 33 y leamos el 7. Este 7 es al 16. el libro de Ezequiel, capítulo 33 y versículo 7. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Dice: a ti, hijo del hombre, te he puesto como alguien que tiene que observar y ver el bienestar de la casa de Israel, como lo que es un watchtower, ¿no? Lee. Y Atalaya. oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Dice: tú, como un profeta, en ese entonces está hablándole a Ezequiel, pero también está hablando a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que empieza a entender este libro, a comprender lo que está escrito aquí, dice: a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto como alguien que tiene que ver el bienestar de Israel, y oirás palabra de mi boca y amonestarás de mi parte. Lo que está diciendo ahí, dice que vas a darle advertencia, vas a darle conocimiento a Israel que cosas que ellos están haciendo, nosotros estamos haciendo, está fuera de orden con el Padre. Y te va a dar inteligencia, entendimiento a esa persona, que si eso es lo que pensamos hacer, al final del día, ¿qué pasa? Al final del día van a venir consecuencias. Eso es como lo que le estaba diciendo a Caín y Abel. Le dijo a Caín: ¿a poco tú no eres tú no vas a guardar el bienestar de tu hermano? Y aquel le dijo: pues, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para hacer eso? Y es lo que muchos de nosotros nos decimos entre nosotros mismos. Ese es el problema de él, ese es el problema de ella. Cuando la Escritura te está diciendo: no, es el problema de nosotros. La razón por cual estamos en el cautiverio y sirviendo la servidumbre que somos ahorita es por la falla de todo esto que estamos leyendo ahorita. Exactamente, nos ha afectado como nación. Como dicen, por uno hemos pagado todos. Dice el dicho: no, por uno pagan todos. No, por uno estamos pagando todos. Y vamos a continuar a pagar esa deuda, porque es lo que dice el Altísimo. Tenemos que ver y ayudarnos unos a otros, ayudar al prójimo para poder salir de la mentalidad en que estamos, porque al final del día, dice la Escritura, la muerte viene a los 2/3. Esos que están con los contrarios, dice, esos mismos van a ser destrozados por la espada. ¿Cuál tienes?
Por favor. Este es el libro de Génesis, capítulo 4, y versículo 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Imagínese eso, lo que preguntó Caín. ¿A poco soy yo el guarda, básicamente el guardaespaldas de mi hermano? ¿Cómo dice la escritura? ¿El qué? Guarda de mi hermano. My brother's keeper. ¿Y qué le contesta? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Imagínense eso. Eso es lo que nos está diciendo la advertencia que nos está dando el libro. Teme a Dios. Jehová lo corrigió ahí y él todavía no entendió que lo que había hecho era tan maligno. Y estas cosas son lo que pasa cuando una persona piensa que conoce a otra persona, pero de por sí nunca ha tenido una conversación o darse el tiempo para poder analizar a ese individuo, sea esa hermana, sea ese hermano. Y empezamos a asumir cosas que no son. Empezamos a asumir cosas que no son una realidad, pero de estas cosas, pero esas cosas son las que nos causan a empezar a tener problemas entre nosotros mismos. Estamos actuando como Caín. Como Caín. Estamos actuando como Caín y en nuestras mentes tenemos la ilusión que estamos siendo mejor que el prójimo, que estamos más cerca de Dios que los demás, cuando es completamente lo opuesto, lo contrario. Porque el temor no está ahí. Si Caín hubiera tenido el temor a Jehová, hubiera dicho: ¿sabes qué? No importa cómo me esté sintiendo yo ahorita, voy a hacer lo necesario. Porque antes de eso, Jehová le dijo: ¿sabes qué? Todavía tienes la oportunidad de hacer lo que tú tienes que hacer, lo correcto, lo justo. Pero dice: pero si no, el diablo está en la puerta ahí tocando, y tú ya casi le abres la puerta para dejarlo entrar. Es tu decisión. Caín, ¿qué hizo? No, mejor yo y el diablo vamos a ser uno. Lo que dice el Padre y mi hermano, que de por sí me está corrigiendo, lo voy a eliminar. Es lo que dice en la sabiduría de Salomón, y lo vamos a leer en un instante para que puedan entender que ese espíritu de Caín lo hemos tenido, y si no lo tenemos, lo seguimos teniendo muchos de nosotros, y ese no es el espíritu que tenemos que tener. Por eso yo, cuando tengo pláticas, les digo a la gente: es más grande que nosotros, es más grande que yo y que este hermano y que todos nosotros. Es algo que es la nación que tiene que ser el enfoque, el bienestar de los chiquitos, como dice la escritura. Pero muchas veces ofendemos a los chiquitos cuando nos ofendemos entre nosotros mismos, porque ellos están viendo estas cosas. Y yo no digo que no soy culpable de eso, yo lo he hecho, pero por eso es necesario reconocer estas cosas, arreglarlas y no hacerlas otra vez, que es lo que te dice la escritura. Las ofensas van a venir. Preocúpate de quién vienen las ofensas, o sea, de que no vengan de ti. Ahí ya te está dando la fórmula para poder eliminar o disminuir estas ofensas. Porque si tú te chequeas tú mismo, si tú te corriges tú mismo, examinas tú mismo y te pones en la mente: ¿sabes qué? Voy a hacer todo lo necesario para no ofender. Aunque me sienta de cierta manera, me voy a morder mi lengua, y si tengo que hablar con una persona, la voy a hablar privadamente, y vamos a hablar como adultos, como gente que conoce esta ley, para poder resolver. Porque lo que dice Mateo 18, el final del día es para poder otra vez a tener esa conexión, otra vez esa relación con ese hermano, con esa hermana que había un conflicto. Resolver el conflicto para poder otra vez ser ¿qué? Esa unidad, para poder estar de la misma mentalidad, para poder ayudar al prójimo que va a sufrir de ciertas cosas. Pero no lo hacemos. Tener paz, exactamente, es lo que uno anda buscando. Lo que decimos siempre: shalom, shalom.
que significa paz. Paz esté contigo. Pero decimos eso y a la misma vez la mentalidad que tenemos es batalla, es pelea, es conflicto, es fricción. ¿Cómo puedo decir a mi hermano Shalom y en mi mente verlo con una cara de odio, con una cara de asco o lo que sea? Eso no tiene sentido, pero en la mente de ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? De esa ilusión que tiene uno, eso tiene sentido y hace sentido en la mente de nosotros en ese instante. Porque hemos dejado que el temor de Dios desaparezca y estamos enfocados en los poderes contrarios que obviamente son el pecado, que son malignos y que no son de Dios. Pero ahora nosotros en nuestra mentalidad pensamos que todavía estamos con el Espíritu Santo, pero obviamente estamos con el espíritu opuesto al Espíritu Santo. Y no solo espíritus, varios que están contra el Altísimo. Eso es lo que tenemos que entender, porque si no entendemos eso, es lo que dice la Escritura otra vez. Lea ese versículo, por favor. Ezequiel capítulo 33 y versículo 7. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no abrieres para que se guarde el impío, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá de su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Imagínense eso. Eso te está diciendo aquí, si no le das y no le avisas a este impío, alguien que está en contra de lo justo, en contra de lo adecuado, alguien que es de por sí Israel ahora en día, esté en la calle o esté en esta verdad, nosotros podemos ser ese personaje impío cuando no estamos en orden, cuando no tenemos el temor de Dios. Eso dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, o sea, para que cambie la manera de ser, dice, el impío morirá, pero por su pecado, disculpen, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Otra vez, es lo que estaba haciendo Abel con Caín. Si ustedes leen la historia, antes de eso le dijo, ¿sabes qué? Corrige tus caminos, hermano. Haz lo que Dios requiere de ti. Aquel se enojó y le dice, ¿quién fregados eres tú para estar diciéndome eso? Tu hermano que te quiere. Y al final del día él se puso se enojó tanto que vino y mató a su propio hermano. Imagínense eso. Lo único que Abel estaba haciendo con él era dándole la corrección que tenía que darle, que es lo que leemos aquí. ¿Por qué? Porque era mandamiento. Mucha gente piensa que en Moisés empezó la ley. No, la ley ha existido desde el principio. Eso te lo muestra en el Génesis y también en el Nuevo Testamento, que te dice la palabra ha estado aquí desde el principio. Nuestra gente tenía entendimiento desde el principio. Y nuestra gente era antes de Israel, o sea, las personas que Dios había escogido como ser su gente escogida. Exacto, lo dice en Lucas 1, en el capítulo de Lucas 1, te dice los hijos de Dios, que vienen regresando a los hijos de Adán. Pero eso no lo entendemos. Esos hijos tenían la ley, siempre la hemos tenido. Ahora es lo que estaba diciendo Adán a Caín, y Caín se enojó tanto que tomó y quitó la vida a su propio hermano. Imagínense. Tu propia sangre, vienes, por eso me da risa y me sorprende cuando Israel viene aquí a una congregación y piensan que todo va a ser bien bonito, cuando en los ojos de Israel, o sea, en nuestra historia hemos visto que siempre ha sido algo de que tenemos que tener, paciencia y entendimiento para poder ver cómo es que vamos a actuar cuando estas cosas se presenten. La Escritura te dice, van a haber lobos, van a haber personajes como Judas, que vendió a Jesús por unas cuantas monedas. Esos personajes como Caín, que mató a su propio hermano porque su hermano estaba viendo por el bienestar de Caín,
pero en vez de tomarlo como corrección, como amor, se enojó, que es lo que hacemos muchos de nosotros cuando la corrección se trae y se presenta a nosotros. Algo así tan tan pequeño puede resultar en las cosas que leemos ahora en día. Cuando la mentalidad empieza a crear cosas que no son realidades, pero en tu mente, en tu persona, la crees, que empiezas a creer mentiras y vivir debajo de esas mentiras. Este hermano nunca te ha ofendido, pero empiezas a imaginar y a pintar cosas que en tu vida, en tu mente, son realidad, pero son tú eres la única persona que mira esas cosas. Tú empiezas a decir que este hermano quiere que yo falle, este hermano lo único que hace, ¿ves cómo hizo eso? Lo hizo porque me odia. ¿Ves cómo hizo eso? Mira cómo leyó la escritura esa, porque obviamente me estaba hablando a mí. O cómo cerró la puerta. Cuando yo venía estaba atrás de él y me la cerró y me la echó en la cara. Cuando el hermano seguro no sabía ni qué es lo que estaba pasando. Pero son las ilusiones que empieza a crear uno. Empieza a crear uno en nuestra mente y la empezamos a creer. Y nos lleva a la situación en que estamos. Pero por eso la escritura dijo, tienes que darle esta advertencia, porque si no adviertes a esta persona maligna, él va a morir o ella va a morir por sus maldades, pero esa sangre la voy a requerir de ti, la voy a demandar de ti. Imagínate si todos estuviéramos con esa mentalidad, el temor de traer la corrección fuera menos y la habilidad de recibir la corrección fuera más, porque todos estuviéramos en línea. ¿Sabes qué? Yo sé que tú vienes porque quieres mi bienestar. Ahora yo voy a escuchar y voy a hacer lo que tú me estás dando como corrección para que los dos podamos vivir. Porque yo sé lo que Ezequiel dice. Pero esas cosas nos entran por un oído y nos salen por el otro, si es que entran. Continúa. Versículo 9. Y si tú avisares al limpio de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Miren eso. Y eso es el balance. Ya tú sabes que hiciste lo que era necesario para darle la advertencia a esta persona. Otra vez, Mateo 18. Y si esta persona ahora quiere continuar con sus cosas malignas, entonces ¿sabes qué? Va a morir por sus maldades, pero esa sangre ya estás libre tú, como persona, como hermano o como hermana. Porque tú fuiste y hiciste lo que Abel hizo en el principio y le diste advertencia a ese espíritu de Caín que tiene esa hermana o ese hermano. Y ya estás libre, tu deber ya lo cumpliste. Eso te da el balance que te hace entender que al final del día la voluntad de Dios es lo que va a hacer y es lo que va a superar cualquier cosa. Pero tú hiciste tu parte. ¿Por qué? Porque temes a Dios. Temes a Dios y tienes temor a tu final, que no sea ese tormento que dice la Escritura. Continúa. Versículo 10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? ¿Escucharon eso? Aquí te está diciendo que la razón por cual estamos donde estamos es por nuestro pecado. Nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Es lo que le trata uno a dar a entender a cada persona, a cada instante, cuando esta persona no está moviéndose acuerdo a la Escritura. Pero yo pienso esto, yo requiero esto, yo necesito esto. Ok, eso está bien, pero eso no le importa a Dios. Tienes que hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes qué es la voluntad de Dios? No. Ok, pues déjame te enseño. Cada uno de nosotros tenemos que entender qué es la voluntad de Dios. La leímos en el primer precepto, en Eclesiastes 12 y 13. Te dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es fácil, así de fácil. Como dice el bishop, si todos siguiéramos la ley,
todos estos problemas que tenemos no existieran. Es lo que te está diciendo aquí. La razón por cual estamos donde estamos es porque no entendemos la ley y no la hacemos, no la aceptamos, pero todavía estamos aquí. ¿Por qué nos va así con la vida? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué mi relación no florece? Pues porque no está siguiendo la ley. Es así de simple. Empiecen a aplicar la ley y van a ver cómo sus vidas y sus relaciones cambian. Prospera. Josué 1:8, otra vez, otra escritura bien al punto y bien fácil. Pero lo contrario de Josué 1:8 es el versículo 18, en el mismo capítulo. Que dice, todos los rebeldes de Israel morirán. Obviamente, los que no son rebeldes, los que tienen que son humildes, que son obedientes, van a tener y van a prosperar en todos sus caminos. Es bien fácil. Pero continúa, por favor. 12, no. Versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. Imagínense eso. El Altísimo es tan misericordioso que dice, miren, no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. A veces nosotros somos, no tenemos ni la misericordia que tiene Dios, no tenemos ni un poquito de esa misericordia. Por lo que nosotros queremos, que caiga esa persona. Estamos viendo, en vez de ver para advertir a esa persona que salga de sus caminos, si es que está en caminos malos, no. En vez de eso, estamos aquí en la mente, ¿cómo puedo hacer que esta persona falle? Porque obviamente no voy a poder hacer lo que yo quiero si esta persona está presente. Si esta persona está presente, yo sé que me va a sacar mis verdades al aire. Voy a hacer lo que está en mi habilidad para que esta persona desaparezca. Imagínense la maldad de nosotros. Y esto estamos hablando aquí en este camino, en las iglesias, en las congregaciones, no la gente que está allá afuera, sino que la que estamos aquí adentro. Pensamos así. Es injusto, pero es lo que te explica alguien que teme a Dios y alguien que, como dice en Timoteo, 2 de Timoteo 3, versículo 1, que ama a sí mismo, que es un envidioso, que es una persona egoísta, que no le importa un carajo de lo que la persona, el prójimo esté afectado, lo que esté pasando, lo que esté sufriendo, con que él o ella esté bien, es lo único que les importa. Que es lo contrario que Jesucristo nos mostró. Es contrario al ejemplo que Él nos dejó. Él te dijo de principio, el que va a ser grande en el cielo es el que va a ser el sirviente más ocupado aquí en este mundo. Pero nosotros queremos lo contrario. Queremos que todo mundo nos atienda y todavía queremos llegar al cielo. Eso no es realidad. Eso es una, ¿cómo se dice delusion otra vez? Ilusión, ¿verdad? Una ilusión, algo falso, algo que no es lo que está en la Escritura. Pero por eso tenemos que poner mucha atención cuando leemos estos preceptos. Mira otra vez lo que dice, no quiero que este impío muera, sino que vuelva de su maldad, de sus caminos chuecos y que viva. Está bien, hermano, continúa. ¿Ah? Gracias. Dice, versículo 11, y que viva, volveos de vuestros malos caminos. Imagínense, lo dice 2 veces, después de decirlo otras 2 veces. Volveos de vuestros malos caminos. Lee. ¿Por qué morirás, oh casa de Israel? Exactamente, Jehová nos está diciendo por medio del profeta Ezequiel, ¿por qué prefieres la muerte, Israel? Cuando lo único que el Altísimo te está diciendo que tienes que hacer, arrepentirte y volver a sus leyes. Algo que muchos de nosotros no hacemos.
¿Sabes qué? Me ofendió esa hermana. Ya no le voy a hablar. Me ofendió este hermano. Ya no le voy a dirigir la palabra. ¿Cómo es eso? Cuando la escritura misma te dice, si te ofenden 7 por 70 veces, perdónalos. ¿Quiénes somos nosotros para no dar ese perdón? Porque al final del día la escritura te dice, la venganza es de Jehová. Todos los trapitos van a salir al aire, como dice el dicho, ¿no? Dice, todas las obras que has hecho en secreto van a salir al aire, y de esas mismas vas a ser juzgado o juzgada. Si nosotros entendemos eso, entonces entendemos cómo es que tenemos que operar cada día de nuestras vidas. Por eso se hace una gran carga cuando tenemos que caminar de cierta manera, porque ciertas personas no entienden esta ley. Y para no ofender cosas que de por sí no son ofensivas, tenemos que actuar de una manera a veces más con precaución, para que estas personas que no están de por sí con raíces no caigan. Eso no es justo, Israel. Lo justo es que cada persona esté haciendo lo más posible por su fundación, para que su fundación esté bien estable, para que su fundación esté de la manera correcta, para cuando algo se muestra, que sea de las personas nuevas que vienen, que no saben exactamente cómo dirigirse. Pero personas que hemos estado aquí 3, 4, 5 años, 2 décadas, 3, 4 décadas, para todavía no entender cosas bien básicas, no es justo. Y para que los demás anden así viendo cómo no ofender, cuando de por sí las cosas no son ofensivas, pero porque tú no entiendes, tener que tomar ese camino y esas medidas drásticas o innecesarias, no es justo, Israel. Pero del amor que uno tiene a su prójimo, a veces hace eso y hacemos cosas que no queremos hacer. Pero gracias a Dios tenemos la habilidad de ¿cómo se llama?, de poder mostrar por medio de estas lecciones lo necesario. Continúa, hermano. Miren lo que dice aquí. Versículo 12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revelaré, y la impiedad del limpio no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Escuchen eso otra vez, o dice, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare. O sea, no vas a ser salvo por las cosas que hiciste en el pasado, cuando al final del día estás haciendo lo opuesto. Yo pude ser justo por 30 años. En el día de mi cumpleaños y el que sigue, o el mismo día que cumplo 31 años, hago cosas negativas contra Dios. Si la muerte sigue después o ese día, yo voy a ser visto y juzgado por lo que fui ese día, lo que estuve en ese momento. Por eso dice, el que se mantiene hasta el fin, él mismo será salvado. Esa escritura te lo dice, pero no lo entendemos. Muchos de nosotros decimos, oh, ¿sabes qué? Yo he hecho buenas obras por los últimos 10 años. Ahora me voy a relajar y ya, cada persona que entienda que yo ya puse 10 años de trabajo. La escritura te dice lo opuesto, dice, no pienses que porque pusiste 10 años, en el día 10 y 1, cuando estás actuando de una manera contraria, que vas a ser juzgado por lo bueno que hiciste. No, vas a ser juzgado por lo que estás haciendo ahorita. Por eso diariamente, como dice el Nuevo Testamento, yo muero diariamente, I die daily. Porque cada día tenemos que eliminar un poco más y más y más de lo negativo que hemos tenido por tantos años. O incluso lo negativo que pensamos ese mismo día. Es algo que te va a mantener de un balance justo, porque no vas a actuar de la manera que tú quieras actuar, sino que de la manera que tienes que actuar. Dijo eso y después dice, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Si viviste una vida
40 años de pecado. En ese día 41 dice, si tú vuelves y te arrepientes de todos esos pecados, dice, todos esos pecados se eliminarán. A no más que tú te mantengas de ese día en adelante dispuesto y, ¿cómo se llama? Dedicado al Altísimo y a su palabra y a hacer lo que es correcto. Eso es bien pesado, porque te dice, no pienses que porque hiciste 20 años de cosas buenas, puedes vivir el resto de tu vida de una manera incorrecta. Y también lo contrario, si has vivido 40 años de cosas incorrectas, cuando te arrepientes, Dios va a ver eso. Y de ese día te va a juzgar para cuando continúes. O déjame, digo eso otra vez, desde ese día va a ver en el día de juicio qué tan dedicado eras de cuando hiciste ese pacto con Él, de regresar y alejarte del pecado, que es lo que leímos anteriormente en Proverbios. Si te alejas de Dios, si te alejas del pecado, Dios está contigo. En el Nuevo Testamento te dice también, resiste el pecado y todo lo contrario va a correr de ti. Pero continuemos con esto, por favor. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Imagínese eso, lo que acabo de explicar. Lee. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado de su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas. Imagínese eso. Todas sus injusticias no serán recordadas, sino que ¿qué? Sino que morirá por su iniquidad que hizo. Imagínese eso. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Por eso la escritura en Santiago 1:10 te dice, si ofendes en una, ofendes en todas. Así empieza uno a entender. Por eso es necesario constantemente tratar de no ofender. Es lo que te está dando a entender. Ok, has ofendido, pero ofende menos. Y desde ese día mantén enfoque en tu enfoque, no ir y regresar a las cosas que has hecho, que tú sabes que son negativas. ¿Por qué? Primeramente para que tú tengas una habilidad que Jehová tenga misericordia con tu alma y se olvide de estas cosas, y también para poder ayudar a la nación, para que la gente te mire como ejemplo. No, ¿sabes qué? No puedo decir que yo no puedo porque Malacayá lo ha hecho, porque esta persona lo ha hecho, esa persona lo ha hecho, esa persona ha sufrido tanto y todavía se ha mantenido fuerte y directo a la ley. Entonces, si cada uno de nosotros empezamos a hacer ese ejemplo, imagínense cómo vamos a mostrar a la nación que está, o sea, nuestra nación que está afuera, que es fácil y hay habilidad de poder vivir de acuerdo a la Escritura. Pero si entre nosotros mismos hacemos excusa tras excusa tras excusa, ¿cómo esta gente va a querer estar cerca de nosotros si estamos bien inestables? Así es lo que te está diciendo la Escritura. Dice, ese día se olvidará todo lo bueno que ha hecho. Lee. 14 creo, ¿no? Versículo 14. Y cuando yo dijere al limpio, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado y hiciere según el derecho y la justicia, si el limpio restituyere la prenda, devolveré lo que hubiere robado y caminaré en los estatutos de la vida. No haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Imagínense eso. Así es de misericordioso el Altísimo. Y todavía nosotros no apreciamos eso. Dice, pudiste tener, ¿qué es lo que pasó en la cruz? Estaban tres en las cruces, ¿no? Jesucristo y los dos mañosos. Lo que dice aquí, los que habían robado, el que había robado se arrepiente de sus cosas. Dice, esa va a ser la situación
que venga el juicio. O sea, se arrepintió, porque ustedes piensan arrepentir lo que nosotros mostramos como arrepentimiento. No, no estamos hablando de eso, sino arrepentimiento de veras, como dice el libro de, ¿qué es? Salmos 51 y 16 me parece que es. Vamos ahí, para poder entender qué es lo que está hablando Jehová, qué es el arrepentimiento verdadero. 51:16 creo que es. Salmos 51:16. Este es el libro de Salmos, capítulo 51 y versículo 16. Porque no quieres sacrificio. Escuchen lo que está diciendo David al Altísimo. Dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. dice, porque si quisieras eso lo que requieres, yo lo daría. Es el rey David. Lee. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios Lean, escuchen bien. Lee. son el espíritu quebrantado. El espíritu quebrantado, el espíritu que ¿sabes qué? La regué, gacho, como se dice, ¿no? Sabiendo eso, tenemos que mostrar al Altísimo que tenemos un espíritu quebrantado, que de por sí nos arrepentimos de lo malo que hemos hecho al prójimo. Si yo ofendí a este hermano de una manera, por eso es necesario entender qué es una ofensa, qué es contra la ley, porque a veces una persona te va a dar a entender o te va a tratar de convencer que lo has ofendido, cuando no lo has ofendido, sino que lo has corregido. Pero porque esa persona está desconectada y no teme a Dios, piensa que lo que tú le diste no fue corrección, sino que una ofensa. Por eso el balance es bien necesario. Pero cuando tú sí has ofendido a alguien, porque sabes que has cometido pecado contra esa persona, entonces lo que requiere el Altísimo es un espíritu quebrantado. Lee. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Exactamente, un corazón, una mentalidad contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Mucha gente piensa que humillado es algo negativo. Humillado es lo que viene cuando la corrección está presente. La razón por que muchas veces no actuamos de la manera que tenemos que actuar es porque no hemos sido corregidos y humillados. O sea, humble, como se dice en inglés. Pero no lo entendemos. No entendemos qué es la importancia de estas cosas. Pero otra vez, ¿qué es lo que ha dicho, cómo se llama, el Altísimo? Que tenemos que tener ese espíritu. Vamos a ver lo que dice aquí para poder entender. Humillado en inglés es humiliated. Vamos a ver lo que significa humillado en la definición. Dice, inclinar o doblar una parte del cuerpo como la cabeza o la rodilla, especialmente en señal de la sumisión y acatamiento. Humillación, dice, ¿qué significa la palabra ser humillado? Humillación, de latín humilatio, es la acción y efecto de humillar o humillarse, que significa herir el amor propio o la dignidad, abatir el orgullo. Abatir el orgullo, otra vez, herir el amor propio o la dignidad. Abatir el orgullo. Cuando una persona es humillada, siente vergüenza. Eso es lo que tiene que ver uno. ¿La vergüenza de qué? ¿Qué es la vergüenza que estoy sintiendo ahorita? Porque a veces actuamos como víctimas cuando no somos víctimas, sino que somos el personaje por cual cosas que no deben de estar presentes están presentes. Pero en el momento uno no lo mira.
Estamos tan cerrados con la mentalidad que es como lo que dijo Caín. ¿Qué fregados? Como que yo soy el guarda de mi hermano. Y Jehová le dijo, sí, sí eres. Y eras, porque ahora es obvio, la sangre de tu hermano me llora, dice, porque lo has matado, lo asesinaste. Ahora esa ventana que tenías de poder hacer el bien se cerró, porque lo único que has hecho es la maldad. Hiciste la maldad a tu propio hermano. Otra vez, mucha gente nomás mira ciertas cosas, no mira el panorama, la foto completa, la imagen completo. Pero es lo que nos está dando la advertencia. Exacto, las consecuencias no las hemos visto ni tampoco por cuál esas consecuencias están presentes. Nomás miramos el momento. Y es lo que se hace difícil a veces porque no puedes dar el entendimiento a una persona porque lo único que miran, pero mira, tú me ofendiste, lo que dijiste, lo que hiciste, ok, pero si hubieras entendido del principio y hubieras hecho lo que Dios requiere de ti, esto no fuera una situación. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo voy a corregir o traerle algo a mi hermano si él no lo ha hecho? Entonces yo soy el loco que está creando cosas y al final del día yo voy a ser el que va a quedar humillado, porque yo estoy tratando de sacar cosas del hermano que no son realidad, como la situación que se lee aquí en la escritura de los dos ancianos y la hermana. ¿Cuál era la hermana? Que trataron de violar a Susana, la hermana Susana. La hermana Susana, al final del día, ellos estaban tratando de ver cómo se iban a escapar de la situación para no enfrentar la realidad que eran unos depravados mentales y depravados sexuales. Y pusieron que al final del día la hermana, su nombre fuera un nombre, o sea, ¿cómo se dice? Stain, o sea, que lo que era manchar su nombre. Poner una mancha tan grande a su nombre que al final del día el juicio de esa muchacha iba a ser la muerte. La acusaron de que la encontraron con un joven teniendo relaciones sexuales para poder conseguir lo que ellos en su mente depravada querían recibir, querían obtener. Estas son cosas que leemos y no las conectamos cuando a veces nosotros estamos haciendo cosas similares. Obviamente no son, espero que no sean así de depravación sexual, pero son similares porque al final del día estamos tratando de ponerle una mancha a una persona que de por sí no es la culpa de la persona, porque esa persona no ha hecho nada para ofender o para que tú estés tratando de mancharle el nombre a esa persona. Pero estamos tan en nuestra mente, tan enfocados en lo que nosotros queremos, que es lo que dice otra vez Timoteo, segundo de Timoteo 3, que íbamos a hacer, ¿cómo se llama? A amarnos a nosotros mismos, egoístas, que nos vale, no nos importa a quién tiramos, como dicen en inglés, debajo del autobús. Es muy peligroso eso, pero eso es lo que causa tantos problemas vez tras vez, tras vez, tras vez. Por favor. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. Te está diciendo que vamos a enfrentar unos tiempos muy peligrosos. Lee. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Escucharon eso? Hombres amadores de sí mismos, que no les importa a quién se lleven por las patas, como se dice vulgarmente. ¿Por qué? Porque el enfoque de ellos es nomás el bienestar de ellos. No importa las consecuencias. No importa a qué persona justa te lleves por el camino. Lee. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Ingratos, esa es una ingratitud. Lee. Impios. Impios, lo leímos ahorita, ¿no? Lee.
sin afecto natural. Sin afecto natural. Significa que lo que dice Deuteronomio 28, versículo 54, que había un hombre delicado. Delicado significa que esa delicadez era, ¿cómo se llama? Vista por la manera que un hombre, sea un tío, sea un hermano, sea un primo mayor, actuaba con esa persona. Eso se puede ver en ¿cómo se llama? Hadassah y Mordecai. ¿Cómo se dice? Mordecardo, en la escritura, en el libro de Esther. El amor que ese hombre, que eran primos, Hadassah y Mordecai eran primos. Y ese amor que le mostró ese varón a esa hermana era esa delicadez que se lee en Deuteronomio 28:54, que iba a desaparecer. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué es la última cosa que leíste? Sin afecto natural. Sin afecto natural. En vez de tener ese afecto, ese amor que uno debe tener por su prójimo, consideración, todo eso no existe. Consideración, sabiendo que hay cierta comida, pero yo, como soy avaro y estoy viendo mi propio, ¿cómo se llama?, placer, en vez de agarrar una porción y dejarla de más para que las demás gentes coman, nada, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Se acabó. No había suficiente. Y en la escritura también te dice, un hombre con un, ¿cómo se llama?, físico correcto, no necesita estar comiendo tantas barbaridades, cosas innecesarias, ser glutón. O sea, es tanto, yo puedo ir, es como que nunca se termina, pero solo para traer puntos para poder pensar. Estas clases son para que uno pueda pensar y ver y analizar y corregir cualquier cosa que no está correcto, de acuerdo a los ojos, de acuerdo a la orden y los preceptos, las leyes, estatutos de Dios. Eso es lo que es la fundación que tenemos que tener. Si no estamos de acuerdo a eso, tenemos que corregir. Termina eso, por favor. Era todo, ¿no? Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Imagínense eso, ahí lo suma todo. Aborrecedores, o sea, alguien que odia lo bueno. Alguien que odia lo bueno. ¿Uno más? Léelo más. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que Dios. Imagínense eso, amadores de los deleites más que a Dios. ¿Qué es lo que te está probando cada vez cuando tú estás hablando con esa persona? Puedes analizar si tienen a Dios como su prioridad o tienen a sí mismo por su prioridad. Y es lo que no entiende la gente muchas veces, porque otra vez, el temor de Dios es lo que te va a dar el entendimiento. Pero ¿cómo fregados vas a agarrar entendimiento si no temes a Dios? Porque tú eres la prioridad en tu vida. ¿Cómo? Pero en tu mente todavía estás tratando de razonar y decir, ¿sabes qué? Yo soy una persona, ¿cómo se llama? El ejemplo de lo que habla la Biblia. ¿Cómo vas a ser el ejemplo de lo que habla la Biblia? Sí, eres el ejemplo, pero no el ejemplo justo de lo que habla la Biblia. Eres el ejemplo de lo que acaba de leer el hermano. Alguien que tiene amor a sí mismo y no le importa el prójimo, que le interesa solo el bienestar de sí mismo. Dame la escritura en Job 28:28, por favor. Solo vamos a tener unas cuantas más. Ya casi terminamos. Y disculpen que empezamos tan tarde, teníamos dificultades técnicas. Este es el libro de Job, capítulo 28 y versículo 28. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia.
Denos un momento, por favor. Mic check, mic check. Yo pensé que sí. Vamos a leer otra vez Job 28, 28. No sé si pudieron escuchar o no, pero lee otra vez, por favor. Este es el libro de Job, capítulo 28 y versículo 28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Exactamente. So, es lo que tenemos que entender vez tras vez. O sea, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Otra vez, lo mismo que leemos vez tras vez, pero es lo que no podemos analizar cuando estamos en medio de las situaciones. Cuando estamos en medio de las situaciones se nos olvida todo lo que leemos, todo lo que estudiamos y actuamos de otra manera. Mira lo que vamos a leer aquí. Vamos a leer unas cuantas cosas. Porque hablé de la depresión, hablé de que en ese instante uno piensa y está aquí angustiado viendo cómo poder encontrar una solución a los problemas que estamos enfrentando, pero nunca escuchamos y analizamos que, ¿sabes qué? Seguro porque yo he hecho ciertas cosas contra Dios, ahora estoy en esta calamidad, que es lo que te dice la Escritura. Pero es lo que vamos a leer aquí, dos cosas, acuerdo a eso de querernos quitar la vida. Mira lo que dice en Wisdom of Solomon, la sabiduría de Salomón 1 y versículo 12. Esta es la sabiduría de Salomón, capítulo 1 y versículo 12. No busques la muerte busques la muerte, lee. En el error de tu vida. En los errores de tu vida. Ahí te está dando entendimiento bien básico y directo. Cuando uno busca la muerte es porque hay errores en nuestra vida, porque leímos anteriormente que Él nos dio la vida eterna. Él no quiere que muramos, que nosotros miremos la muerte. Te lo dijo de limpio. No es que yo quiera que muera, dijo, sino quiero que regreses
te arrepientas y tengas ahora la oportunidad a la vida eterna. So, otra vez te dice aquí, no busques, léelo otra vez por favor. Versículo 12. No busques la muerte en el error de tu vida, Ajá. y no atraigas sobre ti mismo la destrucción con las obras de tus manos. Eso es tan crítico porque todos nosotros lo hemos hecho de una manera u otra. Cuando tenemos ese enojo en la carretera y empezamos a discutir entre nosotros mismos, a muchas personas eso le ha traído la muerte. Gracias a Dios nos hemos librado porque estoy seguro que todos somos culpables de eso. Pero es de entender cuando uno está en esa situación. Por eso es necesario que estemos alrededor de gente que quiere el bien por nosotros y que nosotros mostramos eso a las otras personas también. Es lo que nos va a mantener sanos y salvos. Pero si estamos alrededor de personas que nomás quieren nuestra destrucción, esa destrucción va a, ¿cómo se llama?, a llegar a nosotros. Por eso te dice, no te juntes con el injusto. ¿Cómo se llama? Júntate con la persona que teme a Dios y es reconocido que tiene temor a Dios. Que es una persona godly, que es una persona que quiere ser como lo que pide Jesús, el Altísimo. So, mira, de ahí, para terminar, porque ya no se nos fue el tiempo, ve al segundo capítulo y lee el versículo 1 para poder entender quién está hablando y cómo estas personas piensan. 2 y 1. Esta es la sabiduría de Salomón, capítulo 2 y versículo 1. Porque los impios decían, razonando consigo mismos. ¿Con Dios? Consigo mismos. Los impios, los malignos, razonando entre ellos mismos, lee. Pero no rectamente. Obviamente, lee. Nuestra vida es corta y tediosa. Ajá. Y en la muerte de un hombre no hay remedio, ni se sabe de ningún hombre que haya regresado de la tumba. O sea, te está dando a explicar que estas personas que están hablando son los impios. Y como ellos dicen, ¿sabes qué? La vida es corta, hay que vivirla a lo más. Ustedes pueden leer el capítulo entero para poder entender bien. Pero vamos al versículo 6. Versículo 6. Vamos pues, disfrutemos de las cosas buenas que están presentes. Ajá. Y usemos rápidamente a las criaturas como en la juventud. Imagínense, es lo que leímos en 2 de Timoteo 3, que al final del día estas personas solo consideran a ellos mismos. Y si hay 1 o 2 impios, ellos van a estar de acuerdo, de mano en mano. Porque acuérdense, son 2 lados, el justo y el injusto, caliente y frío. Eso es lo que estamos leyendo aquí. Dice, estas personas entre ellos mismos se van a llevar, pero vamos a ver qué es lo que están planeando. Lee. Versículo 7. Hagámonos de vino caro y de ungüentos. Ajá, bríncate al 10 porque no tenemos mucho tiempo. Versículo 10. Oprimamos al pobre justo. ¿Escucharon eso? Estas personas se juntan entre ellas mismas, estas personas impias, malignas, razonan entre ellos mismos y al final del día dicen esto: oprimamos al pobre justo. Lee. No perdonemos a la viuda, Ajá. ni reverenciamos las canas antiguas de los O ancianos. sea, básicamente no respetemos a nada ni a nadie. Tomemos lo que nosotros queremos tomar de estas personas y abusemos de ellas, porque la vida es corta y tenemos que vivir la vida de la mejor manera posible. ¿Lee? Sea nuestra fuerza la ley de la justicia, porque lo débil no vale nada. Porque lo débil no vale nada. Lee. Por tanto, acechemos al justo, porque no es nuestro turno, y es limpio contra nuestras obras. Nos reprende con nuestra infracción a la ley y objeta a nuestra Lee esa parte otra vez, por favor. Nos reprende con nuestra infracción a la ley Ajá. y objeta a nuestra infamia las transgresiones de nuestra educación. Imagínense eso. Dice, estas personas justas
no entienden nada. No entienden lo que nosotros queremos hacer y nos afectan a nosotros de una manera, ¿cómo dijo al final? Lee la última parte, por favor, disculpen. Y objeta a nuestra infamia las transgresiones de nuestra educación. Ajá, imagínense eso. Básicamente contienden con nosotros y nuestro razonamiento. Continúa. Profesa tener el conocimiento de Dios. Otra vez, está hablando el impío de la persona justa. Dice que otra vez, Profesa tener el conocimiento de Dios. profesamos tener el conocimiento de Dios, lee. Y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Ajá, que es lo que tratamos de hacer cuando estamos aquí en esta ley, lee. Él fue creado para reprender nuestros pensamientos. No nos es doloroso aún de contemplar, porque su vida no es como la de los demás. Ajá. Sus caminos son de otra manera. Te lo están diciendo. Ellos ven y analizan que estas personas justas están en orden y viven de otra manera, que no es lo común a ellos. Lee. Nosotros somos estimados de Él por falsificaciones. Ajá. Sí. Lee eso otra vez. Miren lo que dicen estos. Versículo 16. Ajá. Nosotros somos estimados de Él por falsificaciones. Nosotros somos estimados. Lee esa parte otra vez, por favor. Nosotros somos estimados de Él por falsificaciones. Eso te está diciendo que son una farsa, o sea, el justo le llama la atención a este espíritu de Caín y le dice, mira, tú como estás actuando de una manera injusta, falsa. Eres un hipócrita, lee. Se abstiene de nuestros caminos Se mantiene lejos de los caminos de estas personas, lee. como de inmundicias. Como algo sucio, lee. Proclama el fin de los justos para ser bienaventurados. Ajá, Y se jacta de que Dios es su Padre. ajá. Veamos si sus palabras son verdaderas. Imagínense, porque esto lo pueden conectar ustedes con Jesucristo, que es lo que, ¿cómo se llama? Lo que pasa cuando uno está tan desconectado de Dios, que mira al justo con odio y quiere que ese justo caiga. Como dice, los miserables, la miseria les encanta la compañía. Misery loves company. ¿Qué es lo que están diciendo aquí? ¿Qué es lo que leímos al principio? Los impios dicen y razonan entre ellos mismos. Continúa. Otra vez, versículo 17. Veamos si sus palabras son verdaderas y probemos lo que sucederá al fin de él. ¿Ven cómo estaban haciendo? Como los fariseos, los saduceos y los injustos de Israel, judíos, viendo que Jesucristo cayera. Y que no cayera de cualquier manera. Miren lo que dice aquí. Y otra vez, si nosotros somos en la imagen de Cristo y queremos ser como Él, tenemos que entender esto. Que así es como vienen las fuerzas enemigas contra nosotros. Y a veces nosotros terminando siendo parte de estas fuerzas enemigas, de estos espíritus malignos, de estas personas impias. Y tenemos que corregir eso antes de que sea muy tarde. Lee. Porque si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de la mano de sus enemigos. Examinémoslo con desprecio. ¿Con qué? Con desprecio. Con amor. Con desprecio. ¿Y qué más? Y tortura. Ajá. Para que conozcamos su mansedumbre y demostremos su paciencia. Imagínense qué mentalidad es esa. Esa es la mentalidad de Esaú. Y nuestra gente termina con esta mentalidad entre nosotros mismos. Por eso hay tanto odio, por eso hay tanto desorden. Y estoy hablando de la gente que según está en esta verdad, caminando según en las leyes. No estoy hablando de la gente que no conoce, sino que la gente que sí conoce, pero todavía actúa de esta manera, aquí adentro. Obviamente el injusto que está allá afuera, eso ya es, it's a given, obviamente es obvio. Pero esto viene de nosotros, que es lo que tenemos que corregir. Continúa. Versículo 20.
condenémoslo con una muerte vergonzosa. ¿A poco no hizo eso Israel a Jesucristo? Y no solo lo hemos hecho en el pasado a Jesucristo, pero todavía lo continuamos a hacer entre los profetas, entre nosotros mismos. Lo mismo de Caín contra Abel es lo que ha sucedido desde entonces hasta este día presente. Por eso en Revelaciones, Apocalipsis 6, los justos que cayeron, dice, ¿cuánto tiempo, Jehová? ¿Hasta cuándo vamos a poder, gozar no gozar, porque dice, ¿hasta cuándo vas a traer juicio a los malignos? Y Jehová les dice, solo por un tiempo, porque todavía hay más que tienen que caer. Exactamente, el fruto de nuestro trabajo, ¿cuándo se va a mirar? Y Él les dice, ¿saben qué? Tomen estos vestimentos blancos de pureza y nomás guarden paciencia, porque todavía hay más de sus hermanos que están vivos en el mundo que tienen que caer como ustedes. Todo eso no se ha cumplido. Por eso lo que dice aquí es algo que ha sucedido desde el principio. Y dice, miremos que tenga una muerte vergonzosa. Lee el último verso, por favor. Porque por su propia palabra será respetado. Ajá. Se imaginaron tales cosas y fueron engañados. Escuchen esto. Esto se lo han imaginado y se lo continúan a imaginar cada vez que esto está presente. O sea, porque los impios mueren, después vienen ¿qué? Otras personas y esos espíritus se conectan y se meten a ese cuerpo y ese ciclo continúa. So dice, estas personas, lee otra vez la última parte. Se imaginaron tales cosas. Estamos en el versículo 21, lee. Y fueron engañados. Fueron engañados. Ellos pensaron que la manera que ellos estaban aquí, razonando, iba a ser una manera para deshacerse del justo. Pero dicen, fueron engañados por sus propias mentalidades, lee. Porque su propia maldad los cegó. Su propia maldad los cegó. Es por la razón, una de las razones principales por cual tenemos que temer al Altísimo. Al Altísimo. ¿Por qué? Porque si no, nosotros traemos nuestra propia destrucción. ¿Con qué? Con nuestras imaginaciones. Con nuestras propias imaginaciones. Lee esa última parte, por favor. Porque su propia maldad los cegó. En cuanto a los misterios de Dios, no los conocían, ni esperaban la paga de la justicia, ni discernían recompensa por las almas irreprensibles. Imagínense eso. Todo lo que deberían estar enfocados estas personas es lo último de lo que piensan. Ni lo piensan, te lo está dando la escritura aquí. Se imaginaron tales cosas y fueron engañados, porque su propia maldad los cegó, justicia ni discernían recompensa, los cegó en cuanto a los misterios de Dios, no los conocían. Imagínense eso. Ni esperaban la paga de la justicia. Acuérdense lo que leímos, dijeron, vamos a ver si es el Hijo de Dios. Vamos a probar a ver si en verdad y a ver qué fin tienen. ¿Cómo va a tener uno el valor de decir eso? Pero lo hacemos y lo hicimos y lo continuamos a hacer, a juzgar personas antes de conocerlas. Y después estamos viendo por qué nos va mal en nuestra vida. Porque la escritura te lo está diciendo. Esa es la mentalidad y el razonamiento que tiene un impío, una persona maligna. Lee. Versículo 23. Porque Dios creó al hombre para que fuera inmortal. Escuchen bien a esto. Es lo que no entiende esta persona impía o personas. Porque del principio la muerte no fue diseñada para nuestro pueblo, ni para el mundo en general, al principio cuando Adán estaba al cargo del mundo entero. Pero al final del día, a Israel. Te dice, porque Dios creó al hombre para que fuera inmortal.
Ahí estamos, ¿no? Lee. Y lo hizo imagen de su propia eternidad. Es lo que no entendemos. Hemos hecho, Él nos creó en su imagen. Uno piensa que la imagen que como parecemos, no. Una de las cosas principales es ser eterno, no ver la muerte. Pero vamos a ver qué pasó. Sin embargo, por envidia del diablo vino la muerte al mundo. Ajá. Y los que le sostienen el costado la hallan. ¿Escucharon eso? Los que la buscan, la hallan. Y eso puede ser otra lección porque va y conecta con Apocalipsis 20 y versículo 2, que habla de la segunda muerte. Pero es lo que tenemos que entender, Israel. Vamos a otra vez terminar con el precepto a cual empezamos la noche, Eclesiastes, para que a ver primero Dios conecte y tenga razón y haga razón. Okay, no problem. So, leamos otra vez el libro de Eclesiastes y ustedes pueden ver cuando el mensaje de Dios sale y la gente está poniendo atención, obviamente el diablo se hace presente para tratar de causar fallas, pero aquí estamos, Israel. Gracias a Dios vamos a concluir con este precepto. Lee. Este es el libro de Eclesiastés, capítulo 12 y versículo 13. Ajá. El fin de todo el discurso oído es este. Otra vez, comenzamos con este precepto y terminamos con el mismo para poder entender un poco más que el fin de todo lo que hemos hablado es este. Lee. Teme a Dios Ajá. y guarda sus mandamientos, ¿Por qué? porque esto es el todo del hombre. Porque esto es el todo del hombre. Termina el 14, por favor. Versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Exactamente. Por eso es necesario temer a Dios para tener un récord limpio desde el día que nos arrepentimos. Y si caemos, estar entre nosotros mismos para poder ayudar a levantarnos a nosotros mismos, en vez de tratar de ver las fallas y tratar de ver el fin de alguien. En vez de ver eso, tenemos que ver cómo podemos ayudarnos entre nosotros mismos y provocarnos entre nosotros mismos a los trabajos dignos y correctos del Altísimo. Para poder, como dice en inglés, iron sharpeneth iron, poder afilar uno al otro. Y empiecen a entender que para poder afilar algo, ese metal tiene que ser fuerte. Eso significa que alguien fuerte va a poder afilar a alguien fuerte y poder, ¿qué? Mantener ese crecimiento día tras día tras día, y ese amor que crezca más y más para poder llegar a esa perfección que es lo que uno debe de ser. Como dice aquí, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y con eso cerramos esta tarde. Espero que sea útil y de alguna ayuda a ustedes esta lección, y continúen esta semana con todas las demás lecciones. Nos despedimos. Shalom, hasta la próxima. Fue un placer, y por favor, si pueden, compartan con sus familiares, con sus amigos. Hasta la próxima. Shalom.